ha llegado la sobredosis de testosterona. You are one of the greatest MMA middleweights of all time. Now you're working on a fishing trawler. Antes de empezar a hablar de Beast, la bestia, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo, es solo un clic. Y te recuerdo también que tengo página de Patreon donde puedes escuchar podcasts exclusivos. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Y no te olvides de seguirme en Instagram. El pasado viernes, día 22 de mayo, llegó a los cines en España Beast, la bestia, dirigida por Tyler Atkins, director, productor y guionista, que ha firmado trabajos como Bosch and Rocket. En esta película vamos a encontrar nombres muy conocidos dentro del reparto, como por ejemplo los de Luke Hemsworth, el mayor de los hermanos Hemsworth, Russell Crowe o Daniel McPherson, entre otros. Esta historia está ambientada en Australia, concretamente en Sydney, y nos habla de Patton James, un luchador de artes marciales mixtas retirado que ha cambiado totalmente de vida, pero tiene que regresar a las peleas para echarle un cable a su hermano pequeño, que también se dedica al MMA. Creo que esta cinta empieza con muy buen pie. La película comienza de una manera muy impactante, llamativa, con mucha fuerza, y plantea una dinámica muy interesante entre el personaje que interpreta Russell Crowe, que es el entrenador, y su luchador. Esa premisa es bastante buena. Y creo que no es ninguna tontería decir que simplemente por ser Russell Crowe tiene una presencia y un magnetismo en pantalla que simplemente hace que te quedes enganchado. Pero obviamente esta historia tiene un giro de 180 grados que nos llevará por otro lugar. Es una evolución de personaje muy distinta, ya que nuestro luchador empieza toda una nueva vida y ha dejado atrás el tema de las luchas, aunque es algo que lleva dentro y no lo puede evitar. Esa lucha entre su amor por el deporte de las artes marciales mixtas y querer cambiar de vida y alejarse de esos ambientes que le llevaron al lugar donde está ahora, es lo que crea el conflicto en la película. Y el detonante es su hermano pequeño, que también se dedica al MMA, pero no elige muy bien sus compañías. Es una historia con la que podemos hacer referencia a películas tan conocidas como la saga de Rocky. Que una leyenda de la lucha MMA, como es en este caso, vuelva a los ruedos, siempre es una premisa que atrae bastante. Una historia de superación, de segundas oportunidades y también de repartir tortas, claro está. Es otra obviedad decir que aquellos que sean fans de las artes marciales mixtas van a encontrar bastante más atractiva esta película. Si te gustan ese tipo de deportes, quizá te llame la atención, obviamente. Pero tampoco es una película que se centre específicamente en eso, no es el núcleo de la película, sino más bien esa evolución del protagonista, de intentar buscar un equilibrio entre lo que le hace sentir vivo y esa vida que quiere junto a su familia, y no dejar atrás a la gente que quiere. No nos vamos a engañar, yo me he quedado con ganas de ver un poquito más desarrollada esa relación entre su entrenador y él, porque creo que ambos actores funcionan muy bien juntos. Russell Crowe y Daniel McPherson encajan muy bien, y de hecho él mismo, Daniel McPherson, como protagonista, creo que es lo mejor de la película, teniendo en cuenta que Russell Crowe no sale todo lo que a mí me gustaría. Y lo que creo que se merece el personaje, también hay que decirlo. En el caso de Luke Hemsworth, es un personaje muy pero que muy secundario, un poquito caricaturizado o con demasiados clichés para mi gusto, porque intenta ser una película con los pies en la tierra, muy centrada, con un personaje que lo único que quiere es vivir en paz y poder cuidar a su familia, pero sin embargo tiene algunos detalles que se exageran un poquito, esas dobles vidas, las relaciones que hay detrás de estos negocios, las apuestas. Por ese lado la cinta está un poco exagerada y se mete a esos personajes secundarios en cajones para que tú tengas muy claro qué es lo que representan y que no te resulten tan naturales. No me entendáis mal, es una película que está hecha por y para entretener y poquito más. Si te gustan las artes marciales mixtas te puede hacer algo de gracia, pero tampoco es el objetivo. No te están contando cómo funciona ese negocio ni ese deporte
de una manera concienzuda. No, eso no es lo que interesa. Por eso hablaba de un poco el exceso de testosterona, y con respecto a eso hay que decir que el guión está escrito por Russell Crowe y David Frigeiro, y es un guión que trata ese lado de la masculinidad en el que los problemas hay que comérselos, en el que lo llevas por dentro, y aunque tengas a una mujer y a una hija a la que adoras, no seas capaz de comunicarte con tu mujer y expresarte de maneras un poquito menos tóxicas. Digamos que hay unos comportamientos que siguen poniendo un muro entre el protagonista y su familia, a pesar de que lo daría todo por ellos. Por eso digo que es un poquito excesiva en testosterona en ese sentido. Pero luego hay ciertas contradicciones, porque en esa segunda vida de este luchador tenemos a una entrenadora femenina que ha sido también luchadora. Pero aún así tampoco se profundiza en esa relación con su nueva entrenadora. Es algo por lo que pasa de puntillas y simplemente sirve para hacer algún que otro montaje paralelo y que la acción fluya bastante bien. Pero tampoco se puede decir que existan demasiadas secuencias de acción. Y bajo mi punto de vista, la cinta tiene demasiado metraje. Es un poquito más larga de lo que creo que debería ser. Me sorprende que tenga ese inicio tan potente que te engancha desde el primer momento, y luego presentes una historia que habla más de ese sufrimiento de este personaje, ¿no? De esa transición y de las consecuencias de sus actos, tanto dentro del mundo de la MMA como fuera de sus decisiones. Digamos que quiere justificar esta historia de renacimiento de este luchador con esa evolución emocional y ese descubrir cómo hay que llevar las cosas realmente, pero a la vez también está diseñado para un público que lo que quiere ver son golpes, luchas y esa acción un poquito más visceral. Creo que tanto Daniel McPherson como protagonista, junto a lo poco que aparece Russell Crowe, ellos son, para mí, lo mejor de la película, y creo que están rodeados por unos personajes secundarios que parecen estar en otra película diferente, porque los tonos varían demasiado, los personajes secundarios son muy cuadriculados, y me falta un poquito más de desarrollo tanto con la relación con su mujer, como la relación con su antiguo entrenador, o con su nueva entrenadora. Creo que ahí falta material, y sin embargo se entretiene en otras cosas que creo que no aportan tanto. Además de eso, tenemos un final que puede resultar muy previsible, porque este tipo de películas tampoco es que sean una ingeniería espacial y tampoco es el objetivo de la cinta. Es mezclar esa lucha interna emocional del protagonista y ponerle una capa de esas artes marciales mixtas. En mi opinión, es una película que podría haber aportado mucho más, pero ese poco cariño en los personajes secundarios y entretenerse en contar cosas que no interesan demasiado hace que sea una película que no vas a recordar durante mucho tiempo, la verdad. Me he quedado con el trabajo de Daniel McPherson y con esa poca aparición de Russell Crowe, pero más allá de eso, ha sido una película que me ha entretenido en cierto modo. En algún momento se ha hecho un valle un poco difícil de transitar, en general por cómo está contado y porque tampoco soy una aficionada acérrima a ese deporte. Quizás si lo fuera, pues me habría hecho más gracia, no lo sé. Pero tampoco he aprendido nada especial sobre ese deporte, entonces no me ha aportado gran cosa. Si me hubiera dado una clase magistral de lo que significa ser un luchador de la MMA, pues lo habría agradecido y lo habría tenido en cuenta. Pero no ha sido el caso. La sensación es que tenía un protagonista muy trabajado junto a un secundario como Russell Crowe, que creo que encajaba muy bien con él y que tenían mucha química, para darme la mayoría de la película con personajes secundarios que parecían estar en otro lugar. Por todo esto, para mí, Beast, la bestia, es un 5,5. Creo que tiene buenas ideas, un planteamiento que puede ser muy interesante, pero no me ha aportado nada en lo que se refiere al deporte que está practicando este luchador, ni me ha aportado nada espectacular dentro de esa evolución de personaje, porque creo que sigue romantizando en cierto modo esta actitud de soy fuerte, soy un luchador y me trago todos mis problemas porque todo lo tengo que solucionar yo. Y aunque os podéis imaginar un poco cómo acaba la cosa, creo que sigue siendo un estereotipo de luchador que viene muy heredado de Rocky, e incluso Rocky es bastante más romántico que lo que presenta aquí en La Bestia. Me gusta la idea, pero creo que la ejecución no ha acompañado.
Le falta trabajo de profundidad al guión y sobre todo dejar que esos personajes secundarios ayuden a los protagonistas y no ser un lastre. Si te gusta este tipo de deportes, pues probablemente te haga pasar un buen rato. Pero como historia al completo, cinematográficamente no tiene ninguna locura y ya os digo, los personajes secundarios parecen un poco esbozados y ya está, y luego tienes un protagonista que sí que da la talla. Por lo tanto, creo que falta ahí un poquito de trabajo. Por favor, dejadme vuestra opinión aquí abajo en la sección de comentarios, me gustaría saberlo. Aparece Russell Crowe y creo que eso es un plus y es muy llamativo para ir a ver una película como esta, pero no estoy segura de que sea una cinta que tuviera claro cuál era su objetivo, más allá de entretener y de darte un chute de testosterona. Ya me contaréis vosotros. Como siempre, os dejo por aquí algún vídeo que puede que os interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.